Hola, ¿cómo están? Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias de discipulado. ¿Alguna vez te preguntaste qué espera Dios de tu vida? Yo me lo pregunté y encontré una respuesta en Romanos 12, versículos 1 y 2, donde dice: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo encontré que lo que Dios esperaba de mí era una transformación, un cambio, una metamorfosis de lo que era a lo que Él quiere que sea. Y esa renovación tiene que comenzar por mis pensamientos, para que podamos conocer la voluntad de Dios. Quiere decir que si no hay esa transformación, tampoco se puede conocer en plenitud cuál es la buena voluntad de Dios, que Pablo dice que es buena, agradable y perfecta. Y creo que cada miembro de las iglesias debería preguntarse: ¿qué espera Dios de mí? Porque no somos llamados para formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de manera pasiva, sino activa. Lo primero que el Señor espera de un cristiano es que se consagre. Se requiere que cada miembro de la iglesia sea convertido, y por esto se espera que viva una vida completamente consagrada a Dios. En 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo escribe: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Y agrega en 4:7, Dios no nos llamó a impureza, sino a santidad. Dios nos apartó, eso quiere decir la palabra santidad, santo, apartado para Dios. Nos llamó a la santidad. La salvación tiene un propósito, y la inmundicia y la contaminación moral no es precisamente el propósito. La voluntad de Dios dispone que el creyente viva en santificación. Efesios 4:24 nos dice que parte de la santificación es vestirse de otra manera. Él usa el ejemplo de la ropa, dice en 4:24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Nuestra vieja manera de vivir, la que teníamos antes de que creyéramos en Cristo, es cosa del pasado que debe ser transformada y vestirnos ahora con la nueva naturaleza. Debemos dejarla como ropa vieja que necesita desecharla. En segundo lugar, el Señor espera de mí, de todo cristiano, que crezcamos en gracia y en sabiduría. Como parte de la consagración se espera también que los cristianos debemos crecer. Todo padre espera que sus hijos crezcan. Cuando eran bebés los llevábamos a la pediatra y ¿qué hacían? Lo pesaban y lo medían, esperando que crecieran. Tenemos el ejemplo en la vida de Cristo. Leemos allí en Lucas 2, versículo 52, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Así como se espera un crecimiento físico, lo que Dios espera de nosotros es un crecimiento espiritual. Crecer intelectual, física, espiritual y socialmente. Dice en Colosenses 2:19 que nos debemos mantener firmemente unidos a la cabeza,
Por la acción de esta, o sea, de la cabeza de Cristo, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Dios quiere que crezcamos. ¿Cuál es el problema en estos tiempos en que hay tanta gente engañada por falsas doctrinas? Falta de crecimiento, falta de conocimiento de la palabra de Dios, falta de conversión genuina. Cada fase de la vida debe desarrollarse. Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tercer lugar, Dios espera que el alimento de mi crecimiento espiritual sea bueno, de buena calidad. El Señor puede esperar que yo crezca y me desarrolle hasta que tenga un carácter bien formado, a la estatura del carácter de Cristo. Que tome alimento espiritual para crecer. Cada vida necesita alimento para crecer. Las plantas, los peces, las aves, los animales, todos necesitan alimento. Y seguramente nuestra vida espiritual necesita de buen alimento. Y esos alimentos son, en primer lugar, la lectura de la Biblia. Es en esta parte que muchos fallan. Para conocer la voluntad de Dios y crecer en sabiduría, la Biblia es la herramienta más poderosa que no podemos omitir en nuestra vida cristiana. Dios se lo aclaró a Josué. Allí en 1.8 dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Y la clave del éxito de Josué fue esta, que no se apartó de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Luego tenemos, además de la Biblia, cierta literatura cristiana, libros y estudios que nos edifican y que nos cultivan y nos enseñan. Pero tenemos que tener en claro que debemos someterlo todo a prueba. Dice en 1 Tesalonicenses 5:21, sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno. Hay mucha literatura, pero poco buena, y mucha que no es tan buena. Así que debemos pedir la guía del Espíritu para que todo libro que leamos fuera de la Biblia esté en la sana doctrina. La tercer fuente de crecimiento es la oración. Dice en Lucas 6:12, por aquel tiempo Jesús se fue a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Si Jesús lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Los escritores de los evangelios destacan que antes de cada hecho importante en la vida de Jesús, él dedicaba tiempo para apartarse y orar. Por eso que para nosotros toda decisión importante en nuestra vida debe ser previo a la oración. Un alma sin oración es un alma sin Cristo. Otra fuente de alimentación es la asistencia a los cultos. Dice en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El estar unidos al cuerpo en la asistencia al culto nos hace, al escuchar la palabra de Dios, con los estudios bíblicos, con los discipulados, a crecer. El no asistir a las reuniones cristianas y a los cultos es perder el estímulo y la ayuda que nos pueden dar nuestros hermanos. Nos reunimos para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Otra fuente también de crecimiento es el compañerismo con otros cristianos. El Salmo 133, versículo 1 dice, cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. Los hermanos juntos en armonía es el gozo de las relaciones armoniosas. Qué bien que nos hace cuando salimos con la iglesia de picnic o cuando tenemos alguna reunión para compartir algún alimento. Qué bueno nos edifica el estar con otros cristianos.
Otra fuente, otro alimento importante es el ayuno, quizá el más difícil, pero el más importante para el crecimiento cristiano. Y el hecho de tomar parte en todos los ministerios de la iglesia. Hay actividades que debemos hacer que requieren del ayuno y la oración. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, leemos: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Y una característica común en todos los niños es que ellos quieren crecer. Qué triste es cuando vemos a alguien que no crece, ¿verdad? Lo que Dios espera de mí también es que yo sea fiel a la iglesia. La iglesia es de Cristo y digna de nuestra fidelidad. Es divina en su origen, en su organización, en sus ordenanzas y en sus propósitos. El Señor puede esperar que cada uno de nosotros seamos fieles y nos comprometamos en el servicio de la iglesia. De acuerdo a los dones que hemos recibido, ejercerlos dentro de la iglesia. En quinto lugar, lo que espera el Señor de mí es que yo pueda ganar almas para Cristo. Ciertamente Cristo espera que todo cristiano testifique ante los perdidos. En Mateo 17 el Señor dice: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Tenemos en el Nuevo Testamento el ejemplo hermoso de los primeros 3 discípulos como Andrés, Jacobo y Felipe, y de cómo salieron inmediatamente para ganar a otros. De la misma forma, Cristo espera que todos nosotros salgamos a testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y por último, y creo que es lo más importante, lo que Dios espera de nosotros es que seamos fieles a Cristo. Dice el Señor en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y puesto que Cristo es nuestro Salvador, fuente de la vida espiritual, cabeza de la iglesia y sostenedor de la vida, todos los creyentes debemos ser fieles a Él. El Señor también puede esperar que cada uno de nosotros seamos fieles también los unos con los otros. Así que recordad, el Señor puede esperar de mí que sea un cristiano consagrado, que crezca en gracia y en sabiduría, que me alimente para mi crecimiento espiritual, sobre todo con la palabra de Dios, que sea fiel a la iglesia, desarrollando los talentos, los dones y las capacidades que Él me dio, que yo procure testificar y ganar a otros para Cristo, así como yo he sido ganado para Él, y fundamentalmente que seamos fieles a Cristo. Y quiero terminar con una pregunta sencillita. ¿Lo harás? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Yo espero que lo hagas. Espero que crezcas. Espero que te alimentes. Espero que sirvas. Espero que testifiques a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo y que hoy están perdidos. Sin vida, sin esperanza, sin futuro, sin metas. Y así como el Señor te rescató a través de la predicación de alguien que se acercó a vos, el Señor también espera que vos te acerques a alguien que no lo conoce, para que a través de tu testimonio Él pueda también conocerlo. Y no tengas temor de predicarle, porque quizá algunos se achican diciendo: yo no sé qué decir. El Señor pondrá palabras en tu boca. Decile: heme aquí y el Señor lo hará. Dios te bendice y espero que estas palabras sean de edificación para tu vida. Mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.